En Colar Radio puedes escuchar tu música favorita. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 312-307-9820. Es la línea interactiva de Colar Radio, tu radio. Colar Radio, tu radio. Música, información y variedad. Colar Radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Bueno, muy buenas tardes. Como decía Jamie, nuestra presentadora, estamos en el consultorio jurídico en compañía de la doctora Angie Sanabria y el doctor Sebastián Mojica. Vamos a continuar la charla con ellos con respecto al tema de las pensiones. Doctora Angie, doctor Sebastián, continúen con el tema. Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Derecho. La suscrita, la abogada Angie Paola Sanabria, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Muy buenas tardes, los saluda Sebastián Mojica. Yo soy especialista en Derecho Procesal y tengo más de 8 años en el tema de Seguridad Social y Pensiones. Bueno, como nosotros habíamos hablado en el programa anterior respecto a las pensiones que existen acá en Colombia, en este episodio vamos a hablar y especificar cómo es el trámite de una de estas pensiones. Bueno, empecemos primero con la pensión de vejez. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? Cómo una persona o cómo nosotros como abogados hacemos una solicitud a una pensión de vejez. En primera instancia, se tiene que realizar una solicitud con argumentos jurídicos y muy buenos argumentos si la pensión llega a tener algún tipo de problema para poder hacer la respectiva solicitud ante su fondo. Aquí vamos a hablar específicamente solamente sobre la solicitud de pensión de vejez en un fondo público, en este caso que el único que hay acá en Colombia, como lo hemos explicado, pues es Colpensiones. Su merced, además de llevar esta solicitud, su merced tiene que llevar unos formatos que el mismo fondo no los da. Como primer formato tenemos formato de solicitud de prestaciones económicas. En este nos aparece, para empezar, el tipo de riesgo. En este caso, pues nosotros pondríamos pensión de vejez. Detalles del riesgo, si llegara a ser una pensión de vejez de alto riesgo, o bueno, los demás que nos aparecen en el mismo formato nos da para exponerlos. Además de eso, nos da información del titular original del derecho, es decir, la persona que tiene y que va a tener el beneficio de obtener una pensión de vejez. Existen otros punticos que es la información personal de beneficiarios. Este tipo de beneficiarios es sobre todo cuando estamos hablando de una pensión de sobrevivientes. Y como último tenemos la información personal del apoderado, que pues es donde iría nuestro nombre, pues somos las personas que estamos realizando la solicitud. Y información del solicitante tercero, es decir, si yo no puedo ir a hacer la solicitud como una persona natural, como sin ser abogada, le pido el favor o le doy poder a otra persona para que me hiciera el favor de hacer la solicitud. En esta casillita pues él pondría sus datos y como último pues la firma del solicitante. Además de eso tenemos el formato de información de EPS, el cual es muy intuitivo. Estos tipos de formatos son muy intuitivos para poder que cualquier persona pueda rellenarlos en debida forma y sin ningún tipo de problema. Este formato de información de la EPS es muy importante a la hora de que aquí le preguntan a su merced la EPS en la que actualmente está cotizando y está activo, y si se quiere cambiar de EPS a la hora de estar pensionado o si se quiere mantener en la misma. Entonces este papelito es que le da la información a Colpensiones a cuál EPS su merced va a seguir o va a cambiar para la cuestión de la salud. Otro formato que también es muy importante es la declaración de no pensión. Este tipo de formatos va firmado por el nuevo beneficiario de la pensión, ¿sí? ¿Por qué?
Que digamos, en este formato, a su merced le preguntan si actualmente su merced tiene alguna pensión, digamos, algún tipo de jubilación, de vejez, de invalidez o de sobrevivientes. Y este papelito es muy importante a la hora de que Colpensiones pues le acceda a su merced pues la respectiva pensión. Pregunta. Siempre, unas preguntas que siempre nos hacen es ¿cuánto tiempo tiene Colpensiones para dar contestación a una solicitud de pensión de vejez? Colpensiones, según la norma, tiene 4 meses para dar contestación por medio de una resolución. Este tipo de resoluciones, ahorita después de la pandemia, todo se está dando por medio electrónico y la dan por medio de un correo electrónico que uno añade a la hora de solicitar la pensión. De llegado el caso de que Colpensiones haya negado la pensión, nosotros como usuarios o como personas colombianas tenemos derecho a agotar la vía gubernativa por medio de 2 recursos. El primero es un recurso de reposición y el segundo es un recurso de apelación. El recurso de reposición se puede presentar 10 días hábiles después de la notificación de la resolución que niega la pensión de vejez. Este recurso de reposición, ¿quién lo estudia? La misma dependencia donde nosotros presentamos la primera solicitud. Digamos, pongamos un ejemplo acá en la ciudad de Sogamoso. ¿Qué tiene que tener este recurso de reposición? Fundamentos jurídicos, fundamentos fácticos que digan por qué la persona sí se reconoce para que pueda acceder a esta pensión de vejez. Además de eso, y de ahí de la mano, también existe el recurso de apelación. Se presentan los dos al mismo tiempo, pero pues cada uno es estudiado en su respectivo tiempo. Primero se estudia el recurso de reposición y de ellos confirmar la reposición. Como ya presentamos el recurso de apelación, van caminando juntos, pero este recurso de apelación lo estudia el superior a la de acá de Sogamoso, es decir, en la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto tiempo tienen Colpensiones para responder estos recursos? No hay un tiempo específico que nos diga la norma, que diga, no, ellos tienen 1 mes, 2 meses. No, lastimosamente no existe un tiempo fijo que nos dice, pero sí se notifican por un tiempo prudencial. Si digamos, obviamente no va a pasar 1 año para que nosotros nos respondan un recurso de reposición, pero pues sí 1 o 2 meses puede pasar este tiempo, pero pues tampoco puede ser muy superior. ¿Cómo se notifica un recurso de reposición? Actualmente estos se notifican por medio también de correo electrónico, los correos electrónicos que se hayan añadido a la hora de hacer la solicitud. Y la notificación por parte de un recurso de apelación, se hace ya de manera de notificación personal, es decir, uno tiene que ir a la oficina de Colpensiones a decir, necesito por favor que me notifiquen de recurso de apelación, y ahí las chicas o bueno las personas que trabajen en Colpensiones en sus respectivos módulos, pues ellos dicen como que no se ha resuelto este recurso de apelación, o si ya se resolvió pues nos entregan la nueva resolución, ya sea confirmando nuevamente o revocando en primera instancia. Entonces, una vez se hayan agotado todas estas cuestiones y todos estos recursos para la solicitud y aún así nos hayan negado la pensión de vejez, que es la que estamos hablando acá, ya agotamos la vía gubernativa para poder acceder a una demanda por medio de un proceso ordinario laboral, que pues nos hablará aquí mi colega, el doctor Mojica. Muchas gracias. Sí, efectivamente, una vez agotado el proceso que nos indica la doctora Angie Paola y negada la pensión por parte del Fondo de Pensiones o reconocida en un monto distinto al que se esperaba que se reconociera, o dando una apertura a un litigio, es decir, a un pleito judicial, pues se abre las puertas o se abre el camino para interponer una demanda, es decir, un proceso ordinario laboral, o si en su efecto es una pensión de algún régimen especial, deberá tramitarse ante la justicia contencioso administrativo.
que este es un tema pues un poco técnico, pero que también le ayudará pues a nuestros escuchas que son profesionales del derecho o que están transitando por los estudios de esta hermosa materia de estudio. Entonces, cayendo en el campo de un proceso ordinario laboral de primera instancia propiamente dicho, encontramos entonces que habría que iniciar a que se mueva el aparato jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado empiece a estudiar mi trámite en específico, y esta apertura del trámite es sí o sí sine qua non, luego de agotado todo el procedimiento que nos explicó la doctora G. Paola, es la demanda. Y la demanda, para no ponernos en cuestiones netamente técnicas, debe ser dirigida, que como se insiste, esto es información valiosa para nuestros escuchas que estudian derecho o que ya están ejerciendo, debe ser dirigida al juez donde se agotó todo el trámite que explicó la doctora. Es decir, si todo este trámite se agotó en la ciudad de Bogotá, debe ser un juez ordinario laboral de Bogotá quien conozca o que tramite la demanda que ahora estamos presentando. Si se tramitó todo este trámite de la doctora, valga el pleonasmo, el proceso en Sogamoso, el proceso se deberá tramitar en la ciudad de Sogamoso. Estos procesos siempre son de doble instancia. ¿Cómo así, doctor? Es decir, que si el juez que conoce mi proceso falla en contra de mis intereses, puedo yo apelar. Es decir, que el proceso vaya al superior jerárquico del juzgado para que estudie la viabilidad o no de la pensión. Esto obedece a que efectivamente es de doble instancia, o sea, de estudio en apelación, porque el proceso que busca el reconocimiento pensional busca una prestación económica periódica, es decir, que el solicitante aspira a que se le pensione incluso para toda su vida, en el caso de una pensión de vejez común y corriente, o en el caso de los particulares de la pensión de invalidez y de sobreviviente. Ello implica un coste económico bastante grande a futuro. Eso es lo que se define como una prestación económica periódica, porque va a ser un coste económico bastante grande, cientos de millones de pesos, que aspira a tener el afiliado y futuro pensionado si se llegara a reconocer la pensión a su favor. De ello se desprende entonces algo fundamental que queremos señalar. El reconocimiento de una pensión cambia vidas. El reconocimiento de una pensión mejora la calidad de vida de una persona a niveles bastante grandes, sea de un salario mínimo o sea de una pensión más alta de un salario mínimo. Es así que invitamos pues a los escuchas a que reconozcan el gran valor que tiene el reconocimiento de una pensión, puesto que reconocer una pensión implica que a posteriori al patrimonio del afiliado van a entrar cientos de millones de pesos, y de ese valor va a disfrutar mes a mes y va a tener un problema menos en su vida, y a posteriori, ya cuando lo pasemos a explicar, esa pensión quedará en sus causavientes, en sus beneficiarios, en su esposa o en sus hijos. Entonces es una situación que es de bastante estudio, que representa un cambio al estilo de vida y las condiciones económicas de un núcleo familiar, que requiere pues todo el estudio y toda la sapiencia de un colectivo pues bastante serio y preocupado por este derecho pensional. Descendiendo de nuevo al tema del proceso como tal, pues la apertura, como se indicó anteriormente, es la demanda. Y esta demanda, pues una vez presentada, el juzgado al que le corresponda por reparto, ¿qué quiere decir por reparto? Que el sistema de la rama judicial asigna aleatoriamente el juzgado al que le va a corresponder. Por ejemplo, la jurisdicción aquí de Sogamoso, hay 2 juzgados laborales del circuito.
en otras grandes ciudades hay muchísimos más juzgados laborales, puesto que por la carga laboral y la densidad poblacional de estas ciudades, pues esos distritos judiciales pues tienen la necesidad de más juzgados laborales del circuito, que a modo propio pues aquí en este círculo jurisdiccional también tendría que haber más juzgados laborales de circuito a fin de descongestionar la justicia, pero ese será un tema de otra charla. Entonces el juzgado al que le corresponde este proceso hace un estudio de admisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda cumpla con los requisitos formales para su presentación, y estos requisitos formales pues ya le corresponde a cada uno de nuestros profesionales del derecho haberlos finiquitado y haber cumplido de acuerdo a lo que establece la norma, que pues ya será objeto de otro estudio, puesto que es una materia en sí misma. Una vez se admita y se establezca por parte del juzgado de conocimiento que la demanda tiene toda la viabilidad en cuanto a lo formal, es necesario que el juzgado emita un auto, es decir, una orden de admisión. Esta orden de admisión indica que efectivamente va a tramitar el proceso y va a estudiarlo hasta el fondo, de acuerdo a la contestación que se haga. Una vez admitida la demanda, el juez ordena notificar a la parte pasiva, es decir, la parte demandada. Cuando me refiero a parte activa y parte pasiva, la parte activa es la parte demandante, es decir, nosotros, el afiliado, y la parte pasiva es la parte demandada, es decir, en este caso, Colpensiones, en el caso hipotético que estamos planteando. Entonces, se le notifica a la AFP Colpensiones, y esta notificación pues ya tendrá que surtirse por los lineamientos de la norma que posteriormente salió a la pandemia, que fue la que digitalizó gran instrumentación de la rama judicial, que fue el decreto 806, pero con posterioridad este se materializó en la ley 2213 de 2022, que es la que debemos hablar actualmente. Una vez notificada la entidad demandada, es decir, la parte pasiva, como ya lo planteamos, esta tendrá que contestar la demanda. ¿Y cuántos días tiene para contestar la demanda? 10 días. 10 días a partir de surtida la notificación. Si esta se hizo por correo electrónico, tiene 2 días adicionales por mandato de la ley 2213, su artículo 8º. Es así que cuando contesta la demanda ocurre un fenómeno jurídico bastante particular, que esto es para conocimiento de estudiantes de derecho y colegas que estén practicando pues esta noble profesión, que es trabar la litis. Trabada la litis significa que nos encontramos en un escenario jurídico procesal bastante interesante, es decir, que el juez ya tiene la versión de su merced que presentó la demanda y ya tiene la versión de Colpensiones. El juez ahora, parado desde una óptica lejana, imparcial, empieza a analizar y a entender qué es lo que me dice el afiliado y qué es lo que me dice el fondo de pensiones. Y esta es una situación bastante interesante y es bastante necesaria para resolver un problema jurídico. Un problema jurídico entendido como el planteamiento de una pregunta de, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿El fondo de pensiones o el afiliado? Luego de contestada la demanda y que ésta también reúna unos requisitos formales, el juzgado fija fecha y hora para una audiencia. Esta audiencia, ¿qué quiere decir esto? Que es ir al despacho judicial, si se hace presencial, ir al despacho judicial, una sala de audiencias donde se van a resolver una serie de trámites muy formales, y se fija fecha y hora para la segunda audiencia, donde se van a escuchar testimonios si es necesario, y en esa segunda audiencia ya habrá una sentencia, es decir, un fallo del juez, es decir, una decisión del juez donde diga el fondo de pensiones tiene razón o el afiliado tiene razón. Entonces, trazado todo ese baremo
de posibilidades dentro de un proceso común y corriente sin mayor desquebrajamientos, porque este es un proceso como normalmente se tramitaría y como lo pensó el legislador en su momento, pero pues obviamente podrían ocurrir bastantes fenómenos que pues serán de estudio en otra ocasión, incluso de las propias audiencias. Es un tema en sí mismo bastante largo. Si el fallo sale en contra del afiliado, pues el afiliado puede apelar y enviar el proceso a segunda instancia para que sea el superior del juzgado quien estudie el fallo. Si el proceso o la sentencia de primera instancia del juez sale en contra de los intereses del fondo de pensiones, el fondo de pensiones también puede apelar. Pero incluso si el fondo de pensiones no apela, se va automáticamente sí o sí al superior para que lo estudie. Esto se llama grado jurisdiccional de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador estableció la posibilidad, el legislador nos referimos al Congreso, Senado, estableció la posibilidad de que se estudie de manera automática la viabilidad o no de la pensión, que fue condenado el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque es que es un fondo común, es el Estado el que perdió ahí y el Estado mismo se cuida en salud y estudia pues todas las posibilidades en que pudo haber fallado y en que pudo pues ser condenado. Entonces se va para el tribunal sí o sí estos procesos. Sí hablo del tribunal porque pues es el superior jerárquico de los juzgados. Es así que pues este es un barrido general de un proceso, como insisto, de normal fluir, de un fluir tranquilo, pacífico, que ocurren también y que puede llegar a darse en determinado caso, y que esta información es valiosa tanto para la ciudadanía de a pie como para los colegas y estudiantes de derecho. Un proceso de estos judicialmente podría estar tardándose, en el mejor de los casos, 1 año y medio aproximadamente en que salga la sentencia de primera instancia, y en segunda instancia se están demorando aproximadamente 6 meses los procesos. Esto por la congestión judicial. Es una congestión judicial que sí se escapa pues a todos los actores de la jurisdicción, abogados, afiliados, fondo de pensiones, jueces, porque esa congestión judicial pues ataca ciertamente y genera un retraso en los procesos judiciales. En esos términos es que más o menos se están resolviendo 1 año y medio en primera instancia y por ahí unos 6-7 meses en segunda instancia. Bueno, así pues damos por concluida la explicación de todo el trámite procesal, desde la solicitud del inicio de la pensión ante el fondo de pensiones y todo el trámite agotándolo ante la jurisdicción. Bueno, pues además de esto, también podemos añadir que este trámite que nos acaba de explicar el doctor Mojica, y digamos la solicitud que yo expliqué en primer plano, es prácticamente el mismo proceso y el mismo orden para poder hacer una solicitud y para poder obtener pues algún tipo de las pensiones que existen acá en Colombia. Digamos, como ya lo habíamos manifestado en el capítulo anterior, pues está la pensión de vejez, la pensión de sobreviviente o sustitución pensional, la pensión de invalidez y la pensión familiar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que cambia? El fondo y el trasfondo de la solicitud, es decir, digamos, los hechos. Los hechos es lo que cambiaría, pero digamos, rellenar los formularios, hacer la demanda, es exactamente el mismo trámite, lo que cambia es el trasfondo y los hechos de cada proceso. Bueno, acá en la oficina de Mojica y Sanabria Abogados, normalmente los clientes llegan con bastantes preguntas, la verdad, porque obviamente nosotros entendemos que la gente y las personas pues que no tienen el conocimiento pues del derecho, pues ellos siempre están confundidos en muchas cosas, pero digamos una pregunta que siempre nos hacen es ¿por qué podrían negar una pensión de vejez? Sí, normalmente los fondos, en este caso estamos hablando de Colpensiones, negarían una pensión de vejez pues porque no cumple los requisitos. Obviamente la edad es un requisito fijo que no hay cómo negarlo, pero digamos la cuestión de las semanas
En cuestión de las semanas, ellos sí podrían negarlas porque han ocurrido muchísimos casos, más en los últimos años, de que hay semanas que no fueron pagadas o no fueron cotizadas o no fueron subidas a las planillas en debida forma. Es decir, como no están totalmente pactadas o bueno, un problema más administrativo que tengan las personas que pagan en la cuestión de las planillas con Colpensiones, Colpensiones no les tiene validez y no las va a tener en cuenta en la historia laboral. Es decir, ahí, digamos, si su merced tenía las 1.300 semanas fijas y un empleador que su merced tuvo por allá en el 2010 no realizó bien las planillas, pues estas semanas no van a tener validez y Colpensiones no las va a tener en cuenta y pues bajan las 1.300 semanas y baja pues el requisito que quedaría para poder obtener la pensión de vejez. Ahora, respondamos esta misma pregunta, pero sobre una pensión de sobrevivientes o sobre una sustitución pensional. ¿Por qué el fondo negaría una pensión de sobrevivientes? Normalmente, y lo que se ve comúnmente, valga la redundancia, es que Colpensiones o el fondo niega la pensión de sobrevivientes es al compañero permanente. ¿Por qué motivo? Por no haber probado los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante, ¿sí? Normalmente al compañero permanente. ¿Por qué al cónyuge? No. ¿Por qué? Porque pues cuando hay un cónyuge quiere decir que hay un contrato de matrimonio de por medio y que todavía fue vigente o que nunca se hicieron la separación o bueno, toda la cuestión del divorcio a la hora del fallecimiento. También los fondos niegan la cuestión de la pensión a los hijos que ya tienen mayoría de edad, pero menos de 25 años. ¿Por qué? Porque no pudieron probar la calidad de estudiante. Normalmente esta calidad de estudiante se prueba por medio de un certificado de estudios dado por la universidad respectiva en el que se encuentre pues matriculado y pues este papelito se lleva a Colpensiones a decir, mire, yo tengo un ejemplo, 20 años, estuve estudiando en la universidad, la UPTC, aquí está mi certificado, por favor, pues aquí pongo mi solicitud de pensión de sobrevivientes. Otro caso también es cuando los padres, pues obviamente fallece el hijo, pero estos padres dependían económicamente del causante. Es decir, los padres lastimosamente no pudieron probar esta dependencia económica. Esta sí puede ser tal vez un poquito más difícil de probar, pues porque obviamente ¿cómo uno va a probar de que el causante era el que pagaba el arriendo o el que pagaba el mercado? Pero esto se hace es por medio de testimonios, no tanto la cuestión documental, sino la parte testimonial para poder pues probar la dependencia económica que tenían los padres de su hijo, que fue quien falleció. También consideramos que es necesario resolver las preguntas respecto a otras pensiones. ¿Por qué el fondo de pensiones me negaría a mí una pensión de invalidez? La pensión de invalidez se negaría más frecuentemente, pues hay muchos factores que pueden influir, pero más frecuentemente es por el requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Particularmente tuvimos un caso aquí en nuestra oficina jurídica donde un señor logró acreditar sus semanas gracias a la labor jurídica por parte nuestra, ya que el fondo de pensiones Colpensiones no tenía actualizada su historia laboral. Y él fácilmente nos dijo, doctor, yo tengo mis comprobantes de pago de mi seguridad social, que yo los pagaba en el fondo privado en otra ocasión, pero yo me pasé a Colpensiones y tenían que habérmelos pagado, tenían que habermelos trasladado. Entonces, con recibo en mano, terminamos en litigio, terminamos ante juez y efectivamente en primera y en segunda instancia se logró conseguir la pensión de invalidez, puesto que evidentemente el fondo de pensiones había ignorado su deber fundamental de administrar las semanas que tienen todos sus afiliados, en este caso en específico, con recibo en mano de la seguridad social que él había pagado.
Así entonces ya se completaba el requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración y se logró conseguir la pensión de invalidez a su favor. Otra pregunta que puede surgir es, doctora, ¿cómo pueden negarme la pensión familiar? Gran parte de la litis o de litigios que surgen por la pensión familiar es por la figura de que tienen la obligación de estar en grados de Sisbén al momento de adquirir uno de los requisitos pensionales, cada uno. Ello significaba que se enfrentaba el afiliado a una gran cantidad de requisitos, que era comprobar que efectivamente estaban en Sisbén para el momento en que adquirieron los requisitos pensionales y así lograr pues la estructuración de su derecho a la pensión familiar. Se aspira que con la reforma pensional pues este requisito, como va a desaparecer, pues se extinga en gran parte de los litigios de este tipo. Perfectamente, y así pues daríamos por concluido este segundo episodio de Hablemos de Derecho, y esperamos que haya sido grata pues toda esta información de gran utilidad tanto para nuestros escuchas que son aspirantes a un derecho pensional y también para pues nuestros colegas y los estudiantes de derecho. Les damos las gracias por su participación, por encontrarse el día de hoy con nosotros, y les deseamos una feliz semana, un feliz día, y nos veremos en otra sesión. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Si llegan a tener alguna pregunta respecto al tema de hoy, pues las podríamos responder en el siguiente capítulo. Entonces espero tengan un muy buen fin de semana y que todos se encuentren muy bien. Bueno, era el consultorio jurídico. Hablemos de derecho con Angie Sanabria y el doctor Sebastián Mojica. Los esperamos el próximo programa a la misma hora en Colar Radio, tu radio. Vamos a dar comienzo a Salsa con estilo, al estilo Jorge Martínez Roa. Van a comerciales y ya regresamos. Tu negocio es un hospedaje, alojamiento rural, restaurante, casa de eventos o banquetes.